cambio de tema. Vamos a recibir a Valentín Paniagua, un político de exportación, de los muy pocos, porque Valentín Paniagua es hoy día jefe de la misión de observadores de la OEA, nada menos que en un país complicadísimo como es Guatemala. Tenemos la suerte de tenerlos unos pocos días en el Perú y yo le agradezco que esté aquí esta noche. Muchas gracias por venir. Gracias, Zenaida, por invitarme. ¿Cómo está usted? Bueno, preocupado porque debo partir mañana a Guatemala en razón de que se han complicado muchísimo las cosas los últimos días. Ahora, Guatemala es un país complicado de hace mucho tiempo. Lo es. Pero todo parecía indicar que el proceso electoral se iba a desenvolver en un clima bastante tranquilo, hasta que hubo una decisión de la Corte de Constitucionalidad que validó la candidatura del general Ríos Montt, expresidente de Guatemala, y que es líder además de uno de los partidos, el PRG, que está hoy en el gobierno, y esto ha provocado una reacción muy grave en unos sectores. Paralelamente, la demora en la inscripción de su candidatura ha provocado también una reacción muy airada por parte de los partidarios del general Ríos Montt. Y hoy día ha habido un enfrentamiento grave que ha cobrado incluso la vida de un periodista, claro, y de otras 2 personas, lamentablemente. Así es que tiene usted tiempo agitado en Guatemala y en el Perú también. Cierto. Porque pese a que estos 2 años han transcurrido en calma plena y se suponía en armonía completa con Perú posible, de pronto han empezado a lanzar dardos y de grueso calibre sobre su gestión y puntualmente sobre el tema de derechos humanos, en el trato de la cuestión de antiterrorista. Puntualmente Fernando Olivera ha hecho imputaciones a Diego García Sayán, su ministro de Justicia. Bueno, yo creo que hay que distinguir algunos aspectos en este tema. En primer lugar, hay una legítima preocupación de vastos sectores de la opinión pública del país por lo que los medios de comunicación consideran un rebrote del terrorismo. Este es un tema frente al cual ningún peruano serio puede permanecer impasible o indiferente. Y es legítima esa preocupación. ¿Y hay que echarle la culpa a los antecesores? Ahí viene la cosa. Ahí viene la cosa. No es legítimo, en cambio, utilizar esta preocupación legítima para hacer apreciaciones ligeras, irresponsables y en algunos casos hasta falsas, como lo ha demostrado Diego García Sayán en varias de las imputaciones que se le han efectuado. Y yo me he preocupado también de levantar algunos de los otros cargos. Paralelamente, el propio Consejo o el conjunto de los que fueran ministros en el gobierno de transición hizo una conferencia de prensa y levantó distintos cargos. A mí me han quedado algunos temas no tan claros, permítame preguntarle sobre ellos. Tratémoslo. Fernando Olivera ha dicho que no aplicó en su momento el reglamento del Código de Ejecución Penal aprobado por Diego García Sayán porque esta norma no garantizaba el cumplimiento de los dispositivos de extrema seguridad para los cabecillas terroristas. Eso equivale a decir que García Sayán sí aprobó un código especial de ejecución penal que no garantizaba la máxima seguridad. No, tal vez deberíamos explicarlo así. El gobierno de transición, Diego García como ministro de Justicia, dictó un decreto, el 03, que estableció algunas normas que permitían la visita de los abogados a quienes estaban procesados por terrorismo. Y de esa manera flexibilizó, si se quiere utilizar ese término, normas que eran puramente teóricas. Se decía, por ejemplo, que los abogados debían ser recibidos o los terroristas debían recibir a los abogados en locutorios especiales, separados por vidrios, etcétera, cosa que no había en ninguna de los penales. Además no había, pero flexibilizó el tiempo de salida al patio, por ejemplo, que en el tiempo de Fujimori fue media hora únicamente. No, es otro tema. Pero ha terminado flexibilizado. No. El tema del que estamos hablando ahora es el relativo a las normas penales. Únicamente. Entonces, en el tratamiento carcelario. Por eso digo, posteriormente, esta norma fue modificada por otra, que es el Decreto Supremo 006, que se dictó en el mes de abril, que estableció que el INPE y señaladamente los jefes de cada una de los centros carcelarios podían y debían establecer el régimen que juzgaran más conveniente en función de la seguridad y de la severidad del tratamiento a los terroristas.
Y finalmente, en el mes de junio se dictó el Decreto Supremo 023 que derogó las dos disposiciones anteriores y puso en vigencia el Código de Ejecución Penal, que fue una norma aprobada por el Congreso. Esa norma, obviamente, tenía una suerte de vacatio legis, es decir, había un plazo en que la norma no regiría y posteriormente tenían que dictarse las disposiciones para que entrara en plena vigencia o no. Pues bien, nosotros dejamos el gobierno en el mes de julio, de tal manera que las normas que dictamos originalmente quedaron derogadas por completo merced a este Decreto Supremo 023 dictado con nosotros. Ese no tiene nada que hacer con el tratamiento a los detenidos en la base del Naval del Callao. Pero hubo esta flexibilización de normas carcelarias que les permitía hacer uso de del patio durante todo el día versus la media hora que se les permitía en el tiempo de Fujimori, eso no es en exacto. Llamayo y eso en no otras es exacto. partes. Esas normas no se modificaron porque además no dependían del Ministerio de Justicia, dado que es la administración de ese penal estaba en manos tanto de la Marina como del Consejo Supremo de Justicia Militar. Pero es un hecho que se han flexibilizado al punto que se les ha permitido vivir juntos a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre. Bueno, pero son normas previas a al gobierno de transición. ¿Ustedes se puede encontraron discutir, ya tal cosa? Claro está, se puede discutir esas normas, todo lo que usted quiera, pero no es exacto, hablemos claro, no es exacto que el gobierno de transición las estableciera esas normas. ¿Vivían juntos ya cuando se inició el gobierno de transición? Bueno, mire, si usted quiere que caricaturicemos y grafiquemos la cosa, hasta tortas le enviaban a eso del 92 o 93 se dice que para lograr el acuerdo de paz, etc. Esas normas no se establecieron con el gobierno de transición. Eso es parte de las imputaciones falsas. Luego hay esta reunión en diciembre del 2000 que Diego García Sayán me la había negado acá. Me dijo que no, que las reuniones se hicieron hasta noviembre en el gobierno de Fujimori y que no habían más reuniones. Luego, ayer en un programa de televisión, en el de Hildebrand, ha aceptado que en diciembre sí aprobó, sí dio permiso, Zenaida, aceptó. Yo le rogaría que en eso seamos claros. Hay que distinguir. En el gobierno de Fujimori se permitió la entrevista de las cúpulas senderistas con Abimael Guzmán. Eso se produjo, según tengo entendido, el 11 de noviembre, es decir, 11 o 12 días antes de que llegara yo a la presidencia. De acuerdo, incluso usted del asumió el Congreso. 22 de noviembre. Entonces, ese es un hecho. El hecho al cual se refiere usted y se refieren algunos, cuando los senderistas Miguel Atahualpa y Víctor Campos Puyol fueron trasladados desde el penal de Llamayo hasta la base naval del Callao para reunirse con Abimael Guzmán. Así es. Le agradezco mucho que haya mencionado los nombres. Estas dos personas no son miembros de la cúpula senderista. Fueron dos personas que se trasladaron a Lima para que certificaran, sin conversar, por cierto, con Abimael Guzmán, que Abimael Guzmán estaba vivo, porque en Llamayo se había producido una huelga en la cárcel y una serie de incidentes aduciendo que el gobierno había asesinado a Abimael Guzmán. Entonces, su actitud era una actitud de protesta por ese hecho. Para que se certificara, para que los trajeran. Bueno, esta fue una decisión que se adoptó por el INPE en razón del propósito de resolver el problema, independientemente de que fuera o no acertada la decisión. Lo cierto del caso es que era un procedimiento administrativo que no tenía nada que ver con la posibilidad de que pudieran dialogar entre sí los dirigentes políticos del senderismo. Era una cosa totalmente distinta. ¿Usted lo supo? ¿Usted dio la autorización? No, después de que se produjeron los hechos, fue informado, por cierto, por el ministro, y el ministro también me lo hizo conocer a mí. Qué pena que esto no se hubiera dicho antes, ¿no? Porque sobre esta visita permitida en la gestión de Diego García Sayán se han montado muchas cosas. Yo tengo la impresión, Zenaida, yo tengo la impresión que con frecuencia se confunden los dos hechos. ¿Intencionalmente? Y entonces, me parece que sí. ¿Por qué?
Bueno, porque de esa manera se pretendería imputar al gobierno de transición un tratamiento político con Sendero Luminoso que nunca se tuvo. Incluso yo le puedo mencionar un hecho concreto que lo demuestra de manera categórica, y es el hecho de que apenas llego yo al gobierno, Abimael Guzmán me remite una comunicación solicitándome continuar las conversaciones que había iniciado con Fujimori. El 3 de diciembre le manda una carta. Y yo, ¿Qué le responde usted? Nada, No le nunca, respondió. porque no lo consideraba un interlocutor de carácter político, hecho que por lo demás confirmé cuando, a propósito de la Comisión de la Verdad, se expresaron opiniones en torno del carácter político de Sendero Luminoso. Yo públicamente, y fui criticado por ello, expresé mi absoluta y total discrepancia respecto de tal concepto. Fernando Olivera justamente ha denunciado que antes de su gestión se prometió a los terroristas de las diversas cárceles darles el tratamiento de integrantes de un partido político. No creo que le haya hecho esa declaración. ¿Han recogido mal los medios? Tal vez han recogido mal su declaración, porque no me parece que él pudiera hacer una apreciación de esa naturaleza. El tema es que Abimael Guzmán le pidió el cierre de las cárceles de Yanamayo, Chayapalca, la base naval del Callao. ¿Qué decisión tomó usted? ¿Sabía que ahí había una olla a presión? Hasta el día de hoy están esas cárceles, subsisten, y nosotros lo que hicimos fue restablecer las condiciones de seguridad que se habían destruido y que fue la condición en que las recibimos. Pero el 3 de diciembre, cuando le manda esta carta a Abimael Guzmán, usted no tiene conocimiento de lo que estaba pasando, porque me ha dicho que se enteró después de esta decisión de Diego García Sayán de permitir la llegada de dos terroristas desde Yanamayo a la base naval del Callao. Está usted atribuyéndole a Diego García Sayán un acto que corresponde al INPE, no a Diego. Él ha aceptado que aprobó. De acuerdo, pero... Él ha aceptado que no aprobó por su iniciativa, sino del INPE, ¿no? Y había como jefe del INPE una persona muy respetable, de tal manera que tampoco se trata de confundir, pero mejor es que cada quien asuma su responsabilidad en su respectiva esfera, ¿no? De tal manera que... Usted no sabía, no le comunicaron. Digo que posteriormente ha aceptado que él aprobó. Claro, pero una decisión que él no tomó, sino quien le correspondía tomar, que era el jefe del INPE, ¿no? Y por una razón estrictamente vinculada al tratamiento carcelario. Se ha dicho también, doctor Valentín Paniagua, que ustedes no trabajaron bien en la lucha antiterrorista, que el rebrote que tenemos ahora se debe a que precisamente usted no vio lo que estaba pasando. ¿Vio? Bueno, mire usted, siempre las cosas las cosas que se hacen en un gobierno pueden criticarse. Yo no voy a incurrir en la actitud soberbia de decir que todo lo que hicimos estuvo bien. Yo creo que en ese aspecto no descuidamos nada que debíamos haber cuidado. Y lo he probado señalando o respondiendo los cargos que se han hecho. ¿Cuáles han sido ellos? Uno primero fue el de que se redujo el presupuesto del Ministerio de Defensa. Es un cargo inexacto. 400 millones. ¿Seguro? ¿Usted firmó cuando el Congreso redujo? No, pues, cuando yo llego al gobierno, el presupuesto ya había sido remitido en el mes de agosto. Yo llego en noviembre. Cuando ¿Ya estaba aprobado? Todavía no. Cuando el Congreso aprueba esto, que es en el mes de diciembre, yo tengo apenas 8 o 10 días en el gobierno. Y entonces, lo único que hace el ministro de Defensa, que es el general Ledesma, es discutir en el Congreso el presupuesto y naturalmente defender el incremento, como hacen todos los ministros, de su propio pliego. El Congreso no acoge la propuesta del ministro Ledesma y reduce el presupuesto conforme a la propuesta del Ejecutivo, que no era la del gobierno de transición, sino del gobierno de Fujimori. Esto está claramente dicho en las páginas 13 y 37 de la memoria del Ministerio de Defensa, con que entregamos al gobierno, pues mejor dicho, dimos cuenta de nuestra gestión al momento de entregarle al presidente Toledo, pues
el gobierno. Se puede entender que ustedes, recién llegados, con tantos problemas, no se dieran cuenta que podía ser perjudicial recortar 400 millones a Bueno, defensa, en todo porque caso, se acababa de conocer pues la danza de millones que había precisamente de puede de ser, pero Celsin en todo y defensa. caso, Zenaida, lo que interesa comprobar es lo siguiente. Si quien llega el 28 de julio advertía que ese monto era insuficiente, sobre todo porque así se lo decía el gobierno anterior en un informe escrito, era obvio que podía solicitar de inmediato el incremento de los recursos. Si no era ese año, podía ser al siguiente y al subsiguiente. Mientras nosotros tuvimos 8 meses, ¿no es verdad?, quienes nos sucedieron han estado 2 años. Entonces, yo lo que creo es esto. Lo que importa aquí es establecer que se necesitan recursos para enfrentar eficazmente la lucha contra el terrorismo. Y que ha habido, tal vez, un recorte excesivo por parte del Congreso, el Poder Ejecutivo, obedeciendo, así es, obedeciendo a una política explicable en su momento. De tal manera que lo que hay que hacer es enfrentar el problema de y resolverlo. acuerdo, y no echarse culpas, pero para dejar las cosas claritas, doctor Paniagua, en su gobierno, en sus 8 meses de gobierno, con ese recorte de 400 millones, ¿cuántas bases antisubversivas cerró? Bueno, no lo sé con exactitud, pero se cerraron por razón de que esa era la política que venía desde el año 2000, cuando nosotros ya las iban llegamos. Cerrando. Claro está. Cuando nosotros llegamos, incluso el informe, cuando le digo la página 13 del informe del Ministerio de Defensa, deja constancia de cómo se recibió el sector. Y se deja constancia de que se habían cerrado con arreglo a una instrucción reservada, se habían cerrado algunas de las bases, disminuido el número de comisarías de la Policía Nacional y naturalmente la dotación correspondiente para atender a estos servicios que antes habían estado tal vez mucho mejor dotados. ¿Está usted tranquilo? ¿Qué siente usted con todas estos reclamos? Se ha dicho que dejó bombas de tiempo, etcétera, después de 2 años de una armonía maravillosa. Bueno, mire usted, yo muy tranquilo porque los hechos, en cada oportunidad en que se hace una objeción de esta naturaleza, van demostrando que muchos de los cargos son inexactos, algunos otros obedecen a mala información, y que en términos generales, como acontece con todo gobierno, podíamos habernos equivocado. Sin embargo, en la línea gruesa y sustantiva, creo que no nos equivocamos. ¿O será ganas de tener menos culpas de estos 2 años y descargar un poco antes? Bueno, puede ser también eso, ¿Cuál es su evaluación de los 2 años de Toledo? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Un poco más compleja. Tema rápidamente. Demasiado compleja. Pero volvamos al tema que a mí sí me interesa, que es el otro. ¿Todavía le interesa ese? Pensé que se estaba sintiendo incómodo con tanta pregunta. En absoluto. No, yo sobre eso le quería decir que además pienso que hay también un interés político pues en bajar un poco la proyección personal que podría tener cualquier persona del gobierno transitorio en función del panorama político actual. Oiga, pudiera usted no estar nada equivocado. En la última encuesta de la Universidad de Lima, que salió hoy mismo, preguntan: ¿con cuál de los siguientes líderes políticos simpatiza más? La respuesta es Valentín Paniagua. Ha bajado un poquito, pero se mantiene en primer lugar desde mayo, 20,9, junio 25,1, julio 21,1. Un poquito de apaleamiento. Puede ser. Le ha bajado algo. Puede ser el resultado precisamente de las inexactitudes a las que me he referido, ¿no?